Muy buenas tardes. Gracias una vez más por estar en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar lo que acontece en un país del Medio Oriente que lamentablemente lleva meses padeciendo la crueldad de su presidente, de su gobierno, que no ha tenido ninguna limitación en abusar y asesinar de su propio pueblo. Nos referimos a Siria. Para tratar la situación siria, las implicaciones internacionales que conlleva lo que está aconteciendo en ese país, hemos invitado a un viejo amigo de esta casa, un profundo conocedor del mundo militar y de sus repercusiones en la política, al teniente coronel en condición de retiro, Octavio Pérez. Octavio, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gusto siempre. Octavio, entrando en caliente y sin perder tiempo. ¿Qué acontece en Siria? ¿Cuál es el problema sirio? Primero, lo que está ocurriendo es un genocidio, simple y sencillamente. Por más de 4 o 6 semanas, mucha gente está todavía debatiendo si hay una guerra civil o no. Pero por definición del diccionario, en el momento que tú tienes 2 grupos contrarios, armados, con un objetivo identificado, que sea derrocar el gobierno del poder, ya tú tienes como digamos, una guerra civil. Porque hay que destacar, Octavio, que esto empezó como una revuelta popular, un grupo de civiles en contra de una dictadura que pasa de los 40 años, incluyendo el tiempo que el padre de Assad estuvo en el poder. Al-Assad, correcto. Pero ahora ya hay fuerzas militares que han desertado del ejército de Assad y se han sumado a la sublevación. Danos detalles al respecto. Bueno, fíjate, tú mencionas algo muy importante. Este presidente, o lo que se quisiera llamar presidente, porque es un dictador, tuvo la oportunidad por 7 meses de lidiar con los problemas. Y lo que hizo fue enmiendas cosméticas que no tenían ninguna validez, ninguna perdurabilidad. Al cabo de los 7 meses que se empiezan a armar, porque fíjate, parte de esta revolución, como tú dices, de Velvet Revolution, o sea, de seda, que no había ningún, o sea, la matazón era de 20, 30 semanales y nadie se tiraba en contra del gobierno. Fue una revolución, como tú dices, de grassroots, o sea, de flor de piel del pueblo, reclamando sus derechos básicos. Que no era nuevo porque a través de los gobiernos de los Assad se han producido diferentes rebeliones, que por cierto, en los años 70 el padre reprimido con extrema violencia, tal y como está haciendo su hijo hoy. Al mismo pueblo de Homs. El pueblo de Homs es un pueblo donde, primero, como no hay estadísticas corroborables, al año 82, algunos dicen 10.000, otros dicen 24.000, y hay esta cifra de 40.000 muertos. En Homs. En Homs. Ya nada más que en esta semana hay 300 muertos. Y desde que empezó allí, más de 800 de los casi 6.400 están en el pueblo de Homs. Y ha sido un bombardeo de 6-7 días consecutivos en ese. Él ha enfrascado su campo principal de batalla allí. Y es lo que tú estabas diciendo. Tuvo 7 meses para poder lidiar constitucionalmente haciendo enmiendas y no lo hizo. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, Pedro, estamos hablando de un gobierno que se ve atrapado en este momento. Una minoría alawita, y los alawitas son una facción chií en el mundo musulmán, que le funcionó muy bien, coincidentemente, afiliados al partido Baath, muy parecido al partido Baath de Irak, muy parecido a las condiciones que ocurrían en Irak. Si me permite, recordémosles a nuestros televidentes que el partido Baath fue un partido de orientación socialista de carácter internacional que tuvo una alta y gran presencia en diferentes gobiernos del Medio Oriente. Correcto, lo tuvo inclusive hasta en Turquía, pero eso se eliminó porque era en contra, sale a consecuencia del Imperio Otomano. Y fue el partido de Saddam Hussein, donde una situación muy similar, la minoría suní controlaba un país que es mayormente chií, como lo es Irak. Pues lo mismo ocurre aquí con los alawitas. Los alawitas han estado en el poder más de 40 años, en concordancia con el partido Baath, la familia de Bashar Assad,
y se les ha ido de la mano el control del país. ¿Qué es lo que está pasando? La influencia tremenda de Irán, y en estos últimos días ha salido reporte donde ya, porque hasta ahora todo el mundo, que es lo que da pena, Pedro, es ver cómo la comunidad internacional es impotente, incapaz de hacer algo con algún tipo de resolución al nivel del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU. ¿Qué pasa? 2 vetos. Históricamente, durante la Guerra Fría, que si los Estados Unidos votaban a favor de Israel, que si Rusia votaba en contra de cualquier cosa en contra de los Estados Unidos, pero ya hemos llegado a un punto donde no es un problema exclusivo de una macroeconomía, donde digamos que Rusia tiene que perder 5 billones de dólares de armamento, 40 billones o 1.000 millones de dólares en exploraciones futuras de gasoductos en Siria, porque Siria no tiene mucho petróleo, pero sí tiene gas, recursos de gas natural. El puerto de Tarsus, que es el único puerto que tiene la República de Rusia en el Mediterráneo. Que es una base militar. Que es una base militar, y la han tenido desde los años 80. O sea, cuando tú estás viendo esto, estás también poniéndole en pespunte que Rusia, o Putin, que también está teniendo un mal tiempo políticamente, si él pierde eso, pierde. O sea, pierde cara, pierde. Entonces aquí estamos jugando factores de otro prepotente posible dictador, porque si Putin se... Un dictador potencial. Potencial, como Putin, que se la está jugando no únicamente los intereses económicos y estratégicos del país, pero sus personales. Pero permítame, Octavio, yo quisiera ir puntualizando algunos aspectos. El tema internacional es clave y quiero que nos des detalles, tú que lo conoces a fondo, de por qué Rusia y China, más allá de estas cuestiones económicas, pues no quieren una sanción severa contra Siria. Pero dentro de Siria, ¿cuáles son los factores que realmente han hecho posible que la rebelión se mantenga si, y esto es un punto importante, una ayuda evidente, no digo que no exista, sin una ayuda evidente por parte de naciones amigas? Digamos, puede estar Israel ayudando a resistencia siria, puede estar Estados Unidos, Francia o Inglaterra en alguna medida ayudando a la resistencia siria en contra de Assad. Bueno, fíjate lo que ha pasado. Uno de los problemas graves también que juega en contra de la resistencia o la oposición contra Bashar al-Assad es que hay demasiadas fracciones, demasiados grupos. Y por eso esto no ha tomado un punto como lo tomó en el caso de Libia, que empezó en Benghazi y se unieron, fueron aliándose varias tribus. Consejo de transición. Y se hizo un consejo de transición y ya era un frente unido en contra del gobierno. En este caso no lo ha existido. En Siria es un país bien, no digamos cosmopolita, es un bien surtido. Hay cristianos, hay una mayoría suní. Y había una relativa libertad religiosa. Y había una relativa libertad religiosa en todo este tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de países progresistas, que esos son las ironías del mundo, porque cuando tú hablas ahora entre el mundo árabe, los países más progresistas eran Irak, eran Siria, mucho más que lo que es Egipto, y estamos viendo lo que está ocurriendo en Egipto. Entonces, durante el control de estos gobiernos autoritarios, como lo ha sido la familia de Assad, habían todas estas disposiciones, o sea, que tú podías tener un negocio, podías ejercer tu fe, ya sea cóptica, ya sea la que fuera. Incluyendo la judía. Incluyendo los hebreos. Incluyendo las judías. Mucho más que en Irán y que en Irak, que todavía habían comunidades judías. Entonces, esas son las cosas que te asombran cuando tú ves que en el movimiento de la primavera árabe empieza a surgir eso allá, y empieza a surgir por 2 o 3 sencilleces que estaban pidiendo, reclamando, pero en el momento que empiezan a acumularse los muertos, ya esto toma otro pespunte. Y ahí es donde se le fue a Bashar al-Assad de la mano el control del país. ¿Pero hay ayuda o no hay ayuda de Occidente? La ayuda que está viniendo de Occidente no es tal cual del Occidente, pero tienes un país que sí va a ser clave en la resolución. Un coloso. Es Turquía. Turquía tiene más de 8.000 refugiados en la provincia que está al sur, o sea, haciendo fronteras con Siria. Tú tienes una cantidad, inclusive estos descarados han minado la frontera con el Líbano. Ha habido muertos de mujeres y niños que han perdido piernas y manos
porque el gobierno de Assad ha minado para que no haya ese el caso de lo que tenemos en Cuba con Guantánamo, con Guantánamo, el acceso a la base está minada por el gobierno cubano. Exactamente. Los americanos hace muchos años que eliminaron sus minas, sí las hubo, Sí pero las el hubo. gobierno cubano es que tiene las minas, como los tiene Corea del Norte, en la frontera, como tienen todos estos países, que eso es lo común en ellos. Como lo existió en Nicaragua, que todavía quedan muchas minas y hay muchos campesinos que por hoy pierden una pierna o un brazo. Entonces, este individuo está tratando de aislar a su pueblo, está entrando por el pueblo de Homs y lo está saqueando. Ya llegó, no mortero, ya está usando artillería pesada y está haciendo lo que se llama un fuego saturado. En la artillería, cuando tú estás tanteando un objetivo, o sea, disparas un disparo de obús y ves el que está buscando, ves, señala, tira uno. Pero cuando ya empieza a caer un boleo de 6, 8, en la misma área, ya es lo que llama fire for effect. Ya tú estás tirando un fuego saturado para eliminar todo factor contrario. Eso está ocurriendo barriada por barriada en Homs. ¿Y Turquía qué puede hacer? Recordemos que Turquía fue un firme aliado de Assad o de Siria durante muchos años. Pero Turquía también quiere ingresar a la Unión Europea. Turquía quiere que Occidente la mire de igual a igual. El problema, Turquía, como tú dices, es el hijo bastardo de la OTAN. Ha peleado y ayudado a la OTAN, pero la OTAN nunca le da crédito. Nunca le da crédito. Los franceses el otro día le dijeron que tenían que reconocer otra vez el genocidio de Armenia. Y otra vez eso es como un pim pam pum que va para atrás. Pero Turquía, que es uno de los países seculares, gracias a Dios todavía seculares, aunque sea musulmán, es el que va a tomar pautas en ese asunto. Es el que va definitivamente... ¿Cree que Turquía sea la OTAN en el caso de Siria? Va a ser la OTAN porque tiene intereses también. Turquía está peleando una insurrección de más de 60 años de los kurdos. Turquía ha entrado en la frontera de Irak en los últimos 6, 8 meses como 4 o 5 veces. Y existe un pequeño grupo que también cruza la frontera por Siria. Si cae el país, que es Siria, esa área se va a poner en candela. Ya hemos visto una transición. En el momento que los americanos salen de Irak, hemos visto no tantos problemas internos entre los ¿cómo se llama? Los kurdos y los suníes, pero hemos visto cómo es que Turquía ha entrado a ese sector kurdo de Irak. Sí, es una llaga que tiene. Es una llaga que ellos quieren el Kurdistán y eso puede levantar hasta parte de Irán, Armenia. O sea que a Turquía le conviene por su seguridad nacional la resolución del problema de Siria. Le conviene la resolución del problema de Siria porque Turquía tiene oleoductos y gasoductos que vienen de los estanes, Turkmenistán, Uzbekistán, que son oleoductos que le traen una cantidad de dinero de remesa. Era un socio comercial mayoritario con Siria. Siria no es un país que digamos muy afluente, tiene un poco de agricultura, el 50% de petróleo que saca es para consumo interno, pero sí tenía alguna otra productividad. Y hay 2 oleoductos que vienen de Irak que pasan por Siria, que es otra fuente de recursos. En otras palabras, cuando tú ves esa seguridad regional, Turquía va a jugar un papel importante. Por el otro lado, el lado sur, no le conviene a Israel un cambio drástico y otra vez tener que pelear por las alturas del Golán, aunque controlan las alturas del Golán ahora. O sea, eso ha sido un tema. ¿Tú crees que Israel esté ayudando a la oposición siria o realmente lo que quisiera es que Assad se mantuviera en el poder y se conservara el status quo que ya lleva unos cuantos años? Israel, desgraciadamente, tiene que lidiar con all of the above, con todos los problemas. Tiene que lidiar con Irán, tiene que lidiar con la inestabilidad de Siria, tiene que lidiar con Hezbollah en el Líbano. Israel puede que esté ayudando en algunos, tiene bastante gente metido, pero fíjate esta otra cosa. Qatar se está pespuntando como un líder regional. Qatar ha tenido que ver con el sacar a los alpinistas de Irán, hacer varias transacciones con Irán. Qatar fue el que mandó Fuerza Aérea para Libia para volar con la alianza en el problema. Mandó armamento al gobierno de fuerzas en contra de Gaddafi, y Qatar también está ayudando a armar hasta cierto punto con armas ligeras. Pero en este caso no es solo Qatar. Lo que no ocurrió con Libia está ocurriendo con Siria. La Liga Árabe ha asumido un rol protagónico en la solución del problema sirio, que por supuesto desde la perspectiva de ellos
pasa por la salida de Assad del poder. La Liga Árabe nunca había asumido esta actitud en el pasado. Que eso era una cosa, que la Liga Árabe era un cero a la izquierda. Sí. La Liga Árabe no ha hecho nada en los últimos 40 años. Era un club de vividores. Exactamente. Y ahora no les ha quedado más remedio, si podemos decir eso. Intentaron, que para mí eso fue, para mí es como yo te digo, ponlo en tu chequera. Yo llevo meses en el blog mío diciendo, ponle estos 600 muertos en la chequera de China y de Rusia. Bueno, le puse a la Liga Árabe los últimos 600 muertos en las 2 semanas que trataron de mandar a los observadores. Los observadores fueron un fracaso, gracias a Dios que los reconocieron. Y fue la Liga Árabe que hace poco, hace 5 o 6 días, va al Consejo de Seguridad reclamando, porque sabían que no iban a poder entrar por allí. Ese no fue un error de Rusia y de China. No enajena el veto chino-ruso a una resolución contra Siria la voluntad del mundo árabe para los dos. Bueno, es que hay muchas inversiones en el mundo. Fíjate, vamos a poner esto en perspectiva económica. En realidad los chinos rusos lo que preocupa es Irán. Porque no es Siria. Siria es, digamos, como un policía acostado en el camino. Si cae Siria, se les hace más fácil las sanciones en contra. Ya Rusia está perdiendo 60 billones de dólares anuales. O sea, 60.000 millones de dólares por las sanciones que tiene Irán en cuanto a posible y potencial desarrollo y poner al día la industria petrolera y las exploraciones. Lo mismo China, que depende de Irán. Ahora, hay otro factor que no hemos hablado. Arabia Saudita se ha convertido en socio comercial número 1 de China en cuanto a la importación. Más del 28% viene ahí, 22% de Irán. Del petróleo, que va a China. Y los árabes saudíes hasta le han ofrecido a Rusia, porque esta es la ironía, que si ellos votaron o se abstuvieran en el voto, que lo que perdieran ellos en cuanto a posible económicamente exploraciones futuras en Siria, que ellos le daban los contratos en Arabia Saudita. Fíjate hasta todo este ajedrez que se está jugando y estas piezas que se están moviendo ahora mismo. Y con todo eso Rusia no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué si tiene respuestas a problemas económicos, por qué no acepta esas respuestas? ¿Será que Rusia, en este caso Putin, pretende mantener en alguna medida la proyección de su país a nivel de gran potencia y hacer esa concesión afectaría moralmente, éticamente a sus seguidores? No únicamente eso. Rusia tiene una Chechenia. Rusia tiene varias provincias que todavía quieren secesión. Rusia está peleando con Ucrania ciertas partes de los puertos que están en el Mar Negro. China, hoy se inmoló el 17º monje budista en el Tíbet. Y hasta que no llegue el 10 de marzo van a seguir habiendo. China tiene problemas internos que se le puede causar. Con los musulmanes, yo sé de paso. Y con los musulmanes. Entonces lo que te está diciendo es que estos dos países temen que si ellos apoyan un tipo de sanción en el futuro se la puedan. O sea, mensaje de fuerza también. Es un mensaje de fuerza. O sea que internamente ellos también sufren de los mismos dolores que muchos de estos países. Hay provincias, hay países que tienen un potencial de insurgencia y si algún día el Consejo de Seguridad, por eso es que no tienen que presentar esta fachada de que nosotros estamos en contra de la intromisión externa de cualquier otro país en los asuntos internos de un país. El rol de Irán, que cuando uno mira la prensa internacional aprecia que es bastante modesto, por no decir que apenas hace alusión a la situación siria. ¿Cuál es el rol de Irán? Bueno, Irán, primero, el que no quiera entender esto, Irán ha estado en Siria, no únicamente económica y económicamente, porque ha comprado hasta las mezquitas en Damasco, ha hecho una cantidad de inversiones por los últimos 10 años, pero el Quds Force es la guardia élite de los ayatolás, es como digamos unas fuerzas especiales, que su propósito es de la destrucción de Israel y el adiestramiento de Hezbollah, que es el que tiene las oficinas centrales en Damasco. Ha habido miembros del Quds Force en Siria y se dice, y se ha corroborado por prensa turca, por prensa israelí, por individuos del mismo ministerio de Irán que han dicho que hay más de 15.000 miembros de la fuerza Quds en Siria ayudando con la represión. Cuando tú ves estos mismos sistemas que ocurrieron en el 2009 en Teherán,
cuando la supuesta revolución verde trató de tomar pie, el tipo de represión de entrar barrio por barrio, es el mismo croquis, es el mismo cookie cutter, el mismo patrón. O sea, no sale a la prensa a protestar o a condenar porque está actuando subrepticiamente en el país. Está en el país. Y esto ha salido recientemente en la prensa, pero Siria, Irán siempre ha estado en el Líbano, ha usado como a Siria como su parapeto, como su cuenta de cheque externa. Todas las centrífugas que se les quitaron, que venían de Alemania, entraron por el puerto de Tartus. Y fueron, o sea, el vuelo fantasma que va a Venezuela, que no sale de Teherán, sale de Teherán, Damascus, y va a Maiquetía. Eso es lo que representa Siria para Irán. O sea, se le pierde el puerto de contrabando, se le pierde lo que era Panamá para Cuba. Ayer me llamó la atención, si no me equivoco, fue un titular que vi de carrera, como que Hezbollah estaba demandando que se llegara a un arreglo interno en Siria, cuando Hezbollah siempre ha sido uno de los aliados más firmes de los alawitas de Siria, han tenido todo el respaldo económico y militar de Siria. Es más, se cuenta que muchos de los recursos bélicos sofisticados con los que cuenta Siria han sido traspasados por cualquier eventualidad a los grupos terroristas de Hezbollah. Y así es donde así, como tú dices, había un tratado de defensa, pacto de defensa mutua entre Siria e Irán, y todo ese material verde, todos esos katyusha, todos esos cohetes que se disparan en Israel, vienen a través de Siria hacia el Líbano para Hezbollah. Hezbollah dijo que en caso de que Israel atacara Irán, ellos iban a pensarlo. O sea, que ellos no necesariamente iban a actuar. Mentira, eso es una mentira. Hezbollah es el único partido en este mundo que tiene una facción militar. Imagínate que aquí en los Estados Unidos los demócratas republicanos tuvieran un ejército privado. Y eso está permitido en el Líbano. Al mejor estilo de la Alemania nazi o del mundo de Benito Mussolini. Exactamente. Y controlan el parlamento del Líbano. O sea que cualquier cosa que venga de Hezbollah tiene que tomar no con un grano de arena, un grano de sal, con media cucharada de sal, porque eso no es mentira todo. Ahora, Octavio, vamos a presentar un escenario imaginario. Vamos a suponer de que el gobierno sirio cae. ¿En qué medida esto podría afectar a Israel y a Estados Unidos, que en definitiva son las vanguardias de nuestro punto de vista occidentales en esa parte del mundo? Bueno, el problema es el vacío del poder que va a quedar con la caída. La caída de Assad es una cosa inevitable. Ya sea una semana, un mes, un año, va a caer. Eso todo el mundo lo está dando por sentado. Ahora, el problema es el que tú mencionas. ¿Qué queda después de eso? ¿Quién va a controlar ese país? Hemos visto lo que ha ocurrido en Egipto con todo y que han hecho elecciones parlamentarias, ahora sentarse a hacer una constitución. Cada vez que ha habido un régimen totalitario y tratas de hacer una constitución, tú no puedes hacer una constitución de 24 horas. Esto no es la línea rápida de McDonald's. Y ahí es donde está el problema, el dilema, y ahí es donde viene Turquía, donde viene el apoyo de los norteamericanos, donde tiene que haber una intromisión inmediata, económica, de la Liga Árabe, ahí es donde los Estados Unidos serviría. Israel, ¿qué es lo que quiere? Lo único que Israel necesita es agua. Las alturas de Golán, aparte de ser un punto estratégico, es agua. Es agua, el río Jordán. Y para Israel va a tener que tomar todas las pautas para la sobrevivencia del Estado de Israel para mantener ese fluido de agua. O sea que necesita un gobierno afín que pueda hacer una paz, como la hizo en un momento con Egipto, en el Suez. Eso es lo único que persigue Israel. Así que Israel no necesariamente va a tratar de influenciar, sino va a tratar de ayudar, a lo mejor en la agricultura, a algo en esa región, para que vuelvan, porque mucha gente fueron desplazados después de la guerra de los 83 en Golán, y algún tipo de paz. ¿Por qué? Porque por más de 40 años, una de las cosas que no ha permitido la paz entre Siria e Israel ha sido las alturas del Golán y el agua. Abordaste un punto hace un rato importante, y es que a pesar de haber sido derrocado Mubarak, a pesar de haber sido derrocado Gaddafi en Libia, no es la situación de Túnez, que por suerte hay una tranquilidad hasta este momento. Tanto Egipto
como Libia están enfrentando procesos de desestabilización muy severos, quizás por falta de un liderazgo que tenga el respeto y el apoyo popular. ¿Eso tú crees que pueda ocurrir en Siria, teniendo en cuenta que la oposición, como bien decías, está extremadamente dividida? Ahí es donde está el problema. ¿Podría ser el peor remedio que la enfermedad? No, no lo pongas así. Ese es lo inevitable. No es un remedio contra la enfermedad. Es la transición dolorosa que los pueblos del mundo tienen que entender lo que ocurre cuando hay un gobierno totalitario, ya sea de izquierda, de Te derecha. hago la pregunta y te robo 30 segundos porque nos quedan 2 minutos de programa. Porque ayer debatía con varios compañeros de trabajo. Si vale la pena derrocar un dictador y que después el pueblo pues enfrente procesos de crecimiento, de contradicción que pueden ser particularmente sangrientos. Mi opinión es que vale la pena derrocar al dictador. Pero como tú como militar, como un hombre que ha estado cerca de la guerra, que sabe los males de la guerra mejor que cualquiera de nosotros, quería tu opinión. Así que, ¿cuál es? Bueno, es un mal necesario. La guerra es la no diplomacia. En el momento que no hay diplomacia, no se puede llegar a un acuerdo entre dos países, se va a la guerra. Cuando eso ocurre en un país, cuando se derroca un gobernante, casi siempre se ha derrocado un gobernante. Nunca yo he oído de un gobernante que lo derrocaron porque no le gustaba el color del pelo, era porque estaba haciendo algo malo, porque las provincias no le estaba llegando nada, que es el caso de Siria. En Siria, si vivías en Damasco, estabas de lo más bien. Pero si no estás en Damasco, olvídate que la vida es como en cualquier otro país del tercer mundo. Y ahí es donde está el problema. No es un mal necesario, es una transición dolorosa que ese pueblo va a tener que Pero tomar. que se va a producir, se tiene que producir. Y se tiene que producir. Gracias, Octavio, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les esperamos la próxima semana con otro invitado de interés como mi amigo Octavio Pérez. Gracias, Gracias a ti, Octavio. Pedro. Hay una gran brecha en nuestra comunidad que separa a los estudiantes que tienen acceso a la tecnología con los que no tienen. Pero con su ayuda podemos traer la tecnología inalámbrica a nuestras aulas. Hoy tenemos la oportunidad de limitar la brecha digital en nuestras escuelas y al mismo tiempo crear empleos en el sector privado en Miami-Dade. Pero necesitamos su ayuda. Por favor, conéctese a helpdadeschools.com. Gracias. Soy Jorge Pérez Álvarez. El estado de la Florida ha cortado el presupuesto de su Canal 17 por más de $500,000. Esto nos va a impedir que le sigamos trayendo los programas en español y la mejor programación multicultural y educativa en la televisión. Ahora más que nunca necesitamos su apoyo financiero. Vaya a WLRN.org y haga su donación hoy. Únete a nosotros. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su Canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17